Corresponde ahora el tema de medida de dispersión. Dice: las medidas de dispersión son valores numéricos que describen la separación o la variabilidad que existe entre los datos. ¿Qué significa esto? Esto significa que dependiendo del valor de dicho número, así será la separación de los datos. Se aprenderán medidas de dispersión que se construyen con respecto a la media. Entonces se podrá establecer a partir de estas medidas qué tanto se separan los valores de la media aritmética. Entonces, la primera medida de dispersión que se aprenderá será la desviación media. Dice: es el promedio de los valores absolutos de las desviaciones desde la media aritmética. Se calcula con la siguiente ecuación para datos simples. Esta ecuación es para poder calcular desviación media para datos simples. dm es igual a esto, que es sumatoria del valor absoluto de x menos la media dividido el total de datos. De eso, en donde la dm significa desviación media, este símbolo de acá, que es sigma, representa sumatoria de x, que es el valor de cada dato que me estén proporcionando, esto que es la media aritmética, y la n, que representa al total de datos o al total de valores. Como en este caso nos percatamos de que se va a restar cada valor de x menos el valor de la media aritmética, significa que también necesitamos la ecuación de la media aritmética. Pero como acá esto va a servir, esta ecuación de desviación media se utiliza para datos simples, entonces se requerirá la media o la ecuación de la media para datos simples, que es la siguiente: media aritmética es igual a la sumatoria de x dividido entre n, que es el total de datos. Entonces tendremos que hacer uso de estas dos ecuaciones, esta para el cálculo de la desviación media y esta para el cálculo de la media aritmética. Bueno, ahora vamos con el ejemplo número 1. Dice: calcule la desviación media para los siguientes valores: 6, 4, 7, 3 y 5. Todos estos son datos simples, entonces vamos a utilizar la ecuación de la desviación media para datos simples, que es esta, y también la ecuación para calcular la media aritmética de datos simples, que es esta. Entonces, de acuerdo a la ecuación, nos damos cuenta que necesitamos la sumatoria de la diferencia de x menos la media. Entonces el primer paso será obtener la media aritmética con esta ecuación. La media aritmética es igual a la sumatoria de todos los valores dividido entre n, que es el total de datos. Como los valores que me dan son estos, entonces yo acá lo que hice fue colocarlos en una columna de x, organizarlos de esa manera en una tabla, y coloqué sin orden incluso 6, 4, 7, 3 y 5. Si ustedes gustan pueden ordenar los datos de menor a mayor o de mayor a menor. En este caso pues el orden no es trascendental, así que no lo hice. Simplemente los coloqué de esa manera en forma vertical para una mejor organización. Entonces, la media es la sumatoria de todos los valores que me están proporcionando. Por lo tanto, sumo 6 más 4 más 7 más 3 más 5. Y el resultado de eso lo vamos a dividir entre n, que es el total de datos. En este caso, si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 valores. Por lo tanto, será dividido 5. Entonces, al momento de hacer toda esta suma, 6 más 4 más 7 más 3 más 5 nos da 25. Dividido 5, eso da un resultado para la media de 5. Bien. Teniendo el valor de la media, entonces ya podemos realizar estas restas que nos están haciendo referencia acá en la ecuación. Tenemos que restar cada valor de x menos el valor de la media. Entonces, como ya sabemos que la media es 5, ahora podemos realizar dichas operaciones o dichas restas. De manera que vamos a efectuar las restas de la siguiente forma. Sería el primer valor de x, que es 6, menos la media, que es 5. 6 menos 5 pues da 1. En este caso tenemos acá el resultado de 1. Para el siguiente valor de x, que es 4, sería 4 menos la media, que es 5. Y si hacemos eso, pues 4 menos 5 nos da un valor de menos 1. Ahora, acá nosotros logramos apreciar que tenemos símbolos de valor absoluto. El valor absoluto hace referencia a que si tenemos un número negativo, como en este caso, no lo vamos a colocar con el signo negativo, sino que se va a colocar con signo positivo. Por eso es que logran apreciar acá que no coloqué menos 1, sino que se colocó 1. Pero eso es porque acá tenemos el símbolo del valor absoluto y entonces no puede haber ningún número con signo negativo. Para el siguiente sería 7 menos la media, que sería 5. 7 menos 5 pues da 2. Para el siguiente es 3 menos la media, que es 5. Entonces si hacemos eso también, 3 menos 5
Nos damos cuenta acá que el resultado sería menos 2, pero por el valor absoluto dejamos el número en positivo, sería 2 entonces. Y por último, el último valor de x es 5, menos la media que también es 5, 5 menos 5 pues nos daría 0. Y ahí ya realizamos todas las restas que se requerían. Ahora, si apreciamos acá en la ecuación, nos indica que se requiere la sumatoria de los resultados de esas restas. Y como los resultados de esa resta los tenemos acá, entonces vamos a sumar 1 más 1 más 2 más 2. Que en este caso, pues 1 más 1, 2, 2 más 2 son 4 y 4 más 2 son 6. Y por lo tanto, la sumatoria del valor absoluto de x menos la media tendrá un valor de 6. Eso es lo que va a ir en el numerador. En el denominador va a ir el total de datos, pero el total de datos lo sabemos porque los contamos, son 5 números. Entonces la n vale 5. Por lo tanto, ya puedo calcular la desviación media. Desviación media es igual a sumatoria de x menos la media, que tiene un valor de 6, entonces sería 6, dividido el total de datos, o n, que equivale a 5. Si divido 6 entre 5, eso nos da un resultado de 1.20 para la desviación media. Y este resultado indica que en promedio todos estos datos, o todos estos valores, se desvían 1.2 unidades desde la media, es decir, se van a alejar con respecto a la media aritmética 1.2 desviaciones o 1.2 unidades en promedio del 5 o de la media aritmética. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa. Ahora, existe también la desviación media para datos agrupados en intervalos. El ejemplo anterior fue de datos simples, ahora tenemos datos agrupados en intervalos. En este caso se calcula con dm igual a sigma valor absoluto de f por xm menos media dividido n, en donde dm significa desviación media, este símbolo significa sumatoria, la f significa frecuencia, xm significa punto medio, este es el símbolo de la media aritmética y la n es el total de datos. Como en este caso también se requiere la media aritmética, entonces tendremos que emplear la ecuación de la media aritmética, pero para datos agrupados en intervalos. Ya no vamos a utilizar esta ecuación de media porque esta es para datos simples, para este tipo de datos. En este caso, para datos agrupados en intervalos, requerimos de esta ecuación para el cálculo de la media aritmética, que nos indica que es la sumatoria de frecuencia por el punto medio dividido entre el total de datos. Entonces haremos uso de estas dos para determinar la desviación media de datos agrupados en intervalos. Pero eso lo comprendemos mejor con el ejemplo, así que vamos con el ejemplo número 2. Dice calcule la desviación media de la distribución. Nos aparecen acá intervalos de edades, aquí tenemos los intervalos de edades, la columna de frecuencia para cada uno de esos intervalos, y originalmente únicamente nos van a dar estas dos columnas. A partir de acá hasta el final pues fueron columnas que yo agregué por el procedimiento, pero originalmente únicamente les van a dar estas dos columnas, la de intervalos y la de frecuencias. Entonces, de acuerdo a la ecuación, lo primero que tenemos que hacer es calcular el valor de la media aritmética utilizando esta ecuación. Por lo tanto, requerimos la sumatoria de frecuencia por el punto medio dividido entre n, que es el total de datos. Las frecuencias ya las tenemos, pero los puntos medios no. Es por eso que acá agregué esta columna para determinar los puntos medios. Recordemos que el punto medio es la suma del límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Entonces, en este caso, para el primer intervalo que tenemos, que va de 15 a 19, el punto medio se calcularía de la manera siguiente: 15 más 19 igual dividido 2, y eso nos da un resultado de 17. Entonces, el 17 es el primer punto medio que tenemos acá. ¿De acuerdo? Ese mismo proceso tendríamos que aplicar con todos los demás intervalos. Por ejemplo, en el segundo, que va de 20 a 24, sería 20 más 24 igual dividido 2, y nos da un resultado de 22. Y así determinamos todos los puntos medios. Teniendo los puntos medios, como acá en la ecuación me indica que es sumatoria de frecuencia por punto medio, entonces voy a efectuar el producto o la multiplicación de estas dos columnas, cada frecuencia que tengo por su respectivo punto medio. Entonces sería primero 20 multiplicado por 17, que eso lo vamos a hacer rápidamente acá. 20 por 17 nos da un resultado de 340, que es lo que tenemos acá. Luego 40 por 22, si lo hacemos sería acá 40 multiplicado por 22, eso da de resultado 880, que es el siguiente valor que tenemos acá, y hacemos lo mismo con los últimos dos, de manera que nos queda 2160 y 960 al final.
Acá en la ecuación dice sumatoria de frecuencia por punto medio. Como todos esos resultados de las diferentes multiplicaciones los tengo en esta columna, eso quiere decir que tendré que sumar todos los resultados que tengo en esta columna. Si sumamos todos esos valores, 340 más 880 más 2160 más 960, nos queda un resultado de 4340. Y eso es el número que se va a sustituir en el numerador. Ese valor se va a dividir entre la n, que es el total de datos. Y el total de datos, cuando tenemos una distribución de valores agrupados en intervalos, entonces lo determinamos sumando la frecuencia. Por lo tanto, si sumamos las frecuencias, que son 20 más 40 más 80 más 30, determinaremos el total de datos, que en este caso es 170, que es el resultado de sumar todas estas frecuencias. Teniendo la sumatoria de frecuencia por los puntos medios, que es este, y teniendo la sumatoria de frecuencias, que es el total de datos, podemos determinar la media aritmética. Entonces, sustituimos. La media aritmética es igual a sumatoria de frecuencia por punto medio, que equivale a 4340, dividido entre n, que es el total de datos, que equivale a 170. Si hacemos esa división, la media aritmética nos queda con un resultado de 25.53. Entonces, teniendo ahora el valor de la media aritmética, podemos continuar con el proceso para calcular la desviación media. Bien, ¿qué más requerimos? Si nos damos cuenta, en la ecuación de la desviación media aparece una resta. Vamos a restar cada punto medio menos el valor de la media. Como ya tenemos el valor de la media, que es 25.53, entonces ya puedo efectuar esa diferencia o esa resta. Entonces, acá venimos con el punto medio menos la media. El primer punto medio que tenemos es 17. Entonces sería 17 menos el valor de la media, que la media dijimos que quedó con un valor de 25.53. Entonces le restamos a 17 25.53. Como pueden apreciar, queda un número negativo, que es 8.53 menos 8.53. Pero acá pues tenemos símbolo de valor absoluto, por lo tanto vamos a dejar la respuesta en positivo. Recordemos que cuando hay símbolo de valor absoluto no podemos dejar ningún resultado en negativo. Bueno, para el siguiente valor que tenemos que restar sería el siguiente punto medio menos la media. El siguiente punto medio es 22, entonces sería 22 menos la media, que es 25.53. Entonces menos 25.53 y nos queda menos 3.53, que como dije pues lo vamos a dejar en positivo, no en negativo. Para el siguiente valor sería 27, el siguiente punto medio, 27 menos la media. Entonces sería 27 menos 25.53, que es el valor de la media, y eso nos queda con un resultado de 1.47, que es el que tenemos acá. Y para el último punto medio pues hacemos lo mismo, le restamos la media y nos queda 6.47 de resultado. Teniendo esas restas, ahora vamos a proceder a multiplicar los resultados de esa resta por las frecuencias, porque eso es lo que me indica acá en la ecuación. Frecuencia por el resultado de la diferencia entre el punto medio menos la media. Entonces, la columna de frecuencias ya la tenemos y vamos a multiplicar cada frecuencia por su respectivo resultado de resta. En este caso sería 20 por 8.53. Que si lo hacemos en la calculadora, 20 por 8.53 nos da un resultado de 170.60, que es lo que aparece acá en esta columna. Aquí vamos a agregar esos resultados. El siguiente sería 40 multiplicado por 3.53. Entonces lo hacemos 40 por 3.53 y eso nos da un resultado de 141.20, que es lo que anotamos acá. Para las últimas dos filas haríamos exactamente lo mismo. 80 por 1.47 queda 117.60 y 30 por 6.47 que da un resultado de 194.10. Como ya tenemos todos esos resultados y si nos fijamos en la ecuación, dice sumatoria de frecuencia por el valor absoluto de la resta del punto medio menos la media. Entonces tenemos que sumar todos los resultados de esa multiplicación. Como los resultados los tenemos en esta última columna, entonces todos los valores que están acá los vamos a sumar. 170.60 más 141.20 más 117.60 más 194.10.
Al sumar todos esos valores obtenemos un resultado de 623.50. Este va a ser el valor que se va a sustituir en el numerador. Y en el denominador, recordemos que acá es dividido n y la n es el total de datos. Pero el total de datos ya lo conocemos porque, como dije, es la sumatoria de frecuencias y la sumatoria de frecuencias nos dio 170. Por lo tanto, ya puedo calcular la desviación media. Desviación media es igual a sumatoria de frecuencia por la diferencia del punto medio menos la media, que eso nos da 623.50, lo sustituimos, dividido n, que es el total de datos, y el total de datos es 170, por lo tanto dividido 170. Si hacemos ese cálculo sería 623.50 dividido 170. Si hacemos la división nos da de resultado 3.67. Entonces la desviación media sería de 3.67. Eso indica que en promedio los datos se desvían 3.67 unidades con respecto al valor de la media aritmética. Y eso es todo. Entonces, recordemos que entonces se puede calcular la desviación media para datos simples y la desviación media para datos agrupados en intervalos. Y para ello las ecuaciones que se utilizan son para datos simples esta de desviación media con la ecuación de media para datos simples, y para datos en intervalos se va a utilizar esta para desviación media y esta que es la de la media para datos agrupados en intervalos. No se deben confundir esas ecuaciones porque son diferentes.